Hola, ¿qué tal? Es un gusto entrar en comunicación con ustedes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook, en un día que nos debe marcar el inicio de las hostilidades que han significado esta pandemia para el mundo, pero particularmente a los mexicanos, porque el primer caso que finalmente se registra es el día 27 de febrero de hace un año. Hace un año en que el mundo estaba sacudido, no sabía hacia dónde se iban a dar las cosas, había una gran incertidumbre, había certezas de los especialistas que conocen bien la forma en que avanzan, que evolucionan las pandemias. Esto lo fueron advirtiendo desde diferentes escenarios. Incluso la Organización Mundial de la Salud fue tardía en la reacción cuando hasta el 11 de enero dio a conocer algo que se venía incubando desde septiembre del 2018, se ocultó en China y cómo fue evolucionando en Wuhan hasta hacerse un problema nacional para China y saltar a Europa, saltar a América. Todo esto, los verdaderos especialistas lo van observando. México no es una isla. México no es un país ajeno a lo que pasa en el mundo. Todo lo contrario. México es un país actual. México es un país con redes de comunicación que le permiten tener la información en el momento en que está sucediendo prácticamente. México es un país con serios avances en materia de comunicación y en materia de enlaces. Por lo tanto, el seguimiento de este problema era de empezar a considerarlo como un verdadero conflicto en el cual los mexicanos teníamos que poner una exigencia de parte de todas las autoridades para que actuaran en consonancia. ¿Qué sucedió? Una omisión, una irresponsabilidad que nos tiene hoy, un año después, contra la pared con serios problemas. Miren ustedes, a lo largo de la historia los gobiernos cuando tienen grandes acontecimientos son marcados. Por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Madrid fue marcado sobre todo por el sismo del 85, pero también por la caída de los precios del petróleo. Se dice que fue un gobierno que jugó con una mala suerte, que tuvo que enfrentar situaciones muy adversas. Posteriormente, recuerden ustedes el de Salinas de Gortari. Sí hubo mucha corrupción, pero en el caso de Salinas de Gortari hay que recordar los magnicidios, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, del cardenal Posadas, de Juan Francisco Ruiz Macié y desde luego también habrá que recordar que es el gobierno marcado por el inicio del Tratado de Libre Comercio, que es un círculo virtuoso para el país. Igual podríamos hablar del caso de Cedillo, que el error de diciembre fue una marca sumamente difícil de superar por parte del entonces presidente Cedillo. Y así podríamos hablar de cada uno de los gobiernos, cómo se fueron dando la transición con Vicente Fox, que no se alcanzó como se quería, la militarización con Calderón, la corrupción con Peña Nieto. Este gobierno, 2 años después, más de 2 años y medio de tener ya el control del país, ya nos tiene contra la pared y ya nos tiene con significaciones. Más de 400,000 muertos entre los que van por la pandemia y los que han sido víctimas del crimen organizado. Pero no solamente eso, en 2 años nos han llevado a la crisis económica más severa de los últimos 120 años. Y todo esto ha sido por irresponsabilidad, incapacidad, por complacencia, por descuido, por falta de conocimientos, por no saber administrar, por no saber gobernar, por tolerar la corrupción, por promover situaciones verdaderamente extrañas que hoy nos tienen con esta cantidad de muertos de la pandemia y nos tienen al mismo tiempo con otras personas que no pueden salir de sus enfermedades. ¿Por qué? O porque no hay medicamentos o porque no hay instalaciones, porque la pandemia ha obligado a poner atención al COVID-19 y mientras tanto los que tienen diabetes, los que sufren de cáncer, los que están contagiados de VIH, o sea, todo este conjunto de enfermedades que no van a abandonar a muchos millones de mexicanos, pues allí están presentes. Pero lo más lamentable, lo que es criminal,
Es la forma en que este gobierno ha manejado la pandemia. Y no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo de que se están vacunando ya algunas personas. En algunos lugares se está haciendo correctamente, porque ni siquiera eso lo han sabido hacer bien. Ni siquiera la adquisición de vacunas la han sabido hacer bien. Bueno, acuérdense que no ha habido vacunas para los niños. Están escasas las vacunas para los niños. Se compraron mal las vacunas para el pasado periodo invernal. El pasado periodo invernal que ya sabíamos que traíamos una pandemia, se compró poco, 30 millones de dosis para poder enfrentar las enfermedades del invierno y con un gobierno que incluso le cerró la puerta a la compra de los particulares. Pero eso es mínimo frente a lo que sí tenemos, que es el coronavirus. No se hizo una estrategia adecuada, por más que el canciller Ebrard presumió y habló. Ahí saben ustedes cómo a cuentagotas están llegando las cosas y que las cosas que nos indican es que probablemente tardemos hasta 4 años en poder llegar a una vacunación total. Mientras que estamos viendo países, sí, menores, más chicos, como puede ser Israel, como puede ser Chile, pero de acuerdo a sus posibilidades y alcances, están vacunando de una mejor manera que como se está haciendo en México. Pero aquí lo grave no es esto, aquí lo grave es los que ya no están, las personas que ya perdiste, aquellos seres humanos que eran tu amigo, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu compadre, la gente que se te fue. Miren, hace días se dio un caso en mi entorno familiar de una persona que estaba enferma de cáncer. Estaba enferma de cáncer y contrajo también el coronavirus. Finalmente fue el COVID el que se lo llevó a la tumba. Sí, se iba a morir de cáncer, pero la familia pudo tenerla algunos meses más. No estoy diciendo que hubiéramos logrado el estatus, por ejemplo, de Nueva Zelanda o de Vietnam con unos cuantos miles de muertos, no. Pero cuando se hizo el primer cálculo, que López Gatell, el infame de López Gatell, hablaba de que serían 5,000, 6,000, 8,000, 12,000 muertos y catastróficamente serían 60,000. Aún con cifras de ellos mismos, ya van 3 veces más. ¿Por qué? Pues porque fueron unos irresponsables, empezando por López Obrador. No les voy a repetir, porque ustedes ya tienen hasta taladrado aquello de la fuerza moral del presidente y que no era una fuente de contagio, aquello de las mordidas del presidente de la República con los niños, y salgan, y yo les digo, y abrácense, toda esa serie de irresponsabilidades que se extienden, aún en nuestros días, con un presidente que no respeta el uso de la mascarilla, que hoy es la única vacuna. Aún las personas que han sido vacunadas tienen que seguir utilizando la mascarilla, tienen que seguir respetando la distancia, tienen que seguir las las actividades, las acciones de higiene, a pesar de que sea todo esto. López Obrador se contagió de coronavirus y aún así a los pocos días apareció sin cubrebocas porque no le da la gana, simplemente porque no le da la gana. Y vemos cómo mandatarios que han sido serios en enfrentar esta situación siguen saliendo con cubrebocas. El hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viene siendo un papel concentrado. Es un presidente que se concentra en su mayor problema. ¿Cuál es el principal problema de Joe Biden? En la pandemia. Esa es, y con las ramificaciones que significa el problema económico. ¿Cuál es el principal problema de López Obrador? La vanidad. La pura vanidad. Habla de periodistas como si los periodistas pudieran resolver o agravar los problemas. Miren, hoy hace 8 días se dio a conocer el informe de la auditoría, que no es el tema que quiero abordar con ustedes, pero los periodistas, como suele suceder, los de todos los medios de comunicación, dieron a conocer los resultados. El lunes ya estaba ocupado y ocupó toda la semana en este tema. En lugar de dedicar acciones concretas en ir a visitar centros de vacunación, en ir a ver cómo están los médicos. Y nosotros, hoy, a un año de distancia, estamos con cifras vergonzosas. Estamos en el tercer lugar de mayor número de muertos por el COVID. Estamos como líderes, como el país que más personal sanitario ha perdido, personal que se dedicó a tratar de salvar vidas y que terminó contagiado y terminaron muriendo. México es el líder, está en primer lugar.
Somos de los primeros lugares de mayor número de contagiados por cada 100 habitantes. Nuestra letalidad ha estado en el 8% casi permanentemente. En un país que no debió registrar todo esto. Por eso yo les invitaría, piensen en la gente que aman y que ya no está. Y no se dejen convencer por las tonterías de un gobierno que ha sido omiso, irresponsable y criminal. En otras condiciones, López-Gatell y López Obrador estarían siendo sujetos de juicios por lesa humanidad, por la cantidad de seres humanos que han perdido la vida por sus decisiones erróneas, por ignorar a la ciencia, por ignorar al mundo, por hacer a un lado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por no reaccionar oportunamente en tiempo y forma. Son criminales sus acciones, la forma en que han venido atacando. Y por eso este 27 de febrero no puede ser un día más. No puede ser un día más porque hoy existen mesas que tienen menos personas en su entorno. Hoy existen familias que están disminuidas. Hoy tenemos un país en una grave, en una severa crisis y estamos envueltos en tonterías. Estamos envueltos en tonterías con un presidente que pierde el tiempo porque no sabe qué hacer con él. Él lo que sabe es andar de giras y andar de giras provocando tumultos que pueden derivar en más contagios. Es un irresponsable. Pero yo te invito a ti, que acostumbras a acompañarme, te agradezco mucho que has hecho de esta comunidad un foro en el cual nos podemos expresar, en el cual podemos canalizar todo lo que pensamos y lo que queremos de país, lo que queremos de México, qué queremos de México y que nos han venido a secuestrar, que nos han venido a robar. Estamos con la zozobra de cuál es el futuro de México. Y sí hay certezas, sí hay certezas. Por lo menos las próximas 2 generaciones van a vivir lo que tú y yo vivimos a causa de 2 gobiernos, como fueron el Echeverría y López Portillo, que nos alargaron el proceso de tener una mejor vida por la corrupción, por la incapacidad, por un pésimo gobierno, por programas populistas que únicamente le dieron al traste a la nación y lo vivimos. La gente de mi generación sabe lo que significó eso. Bueno, tus nietos, tus hijos, tus hermanos menores van a saber de qué se trata. Porque esta situación económica que ya se inició desde el año pasado se va a alargar durante varios años y vete a la escuela. Vete a la escuela como hay niños que van a entrar, van a terminar unos con un poquito más de habilidades porque supieron, porque estuvieron en escuelas que desarrollaron un buen programa a distancia y otros que nomás no pudieron. ¿No pudieron por qué? Pues porque el padre tiene que ir a trabajar y lo único que puede hacer es comprarse un celular en la fayuca donde pueda comprarlo, les deja el celular y que los niños pues puedan ahí multiplicarse 2 o 3 con un celular para educarse. Esto es lo que está ocurriendo con un gobierno que no preparó para enfrentar una pandemia. No preparó al país para un ciclo escolar a distancia. No preparó al país para evitar una pérdida del empleo como la que se ha registrado. No preparó el país para poder cuidar la planta productiva. No preparó al país para poder conservar las fuentes de empleo. No preparó al país para cuidar las pequeñas y medianas empresas. Ese es el desastre que nos tiene hoy con 10 millones de nuevos pobres. 10 millones de familias que están en la pobreza laboral. ¿Qué significa esto? Que no pueden con su trabajo, que a veces tienen 2 o 3 trabajos, apenas les da para cubrir las necesidades de alimentación y de sustento de las familias. Por eso, el 27 de febrero de 2020 debe ser inolvidable, porque este gobierno en 2 años nos ha dado al traste. Piénsalo, reacciona ante todo lo que estamos viviendo y recibe un abrazo, un abrazo, mi respeto, mi agradecimiento por haberme permitido estar en contacto contigo y aquí seguiremos porque tenemos una cita el 6 de junio. Eso no se te olvide, la importancia que tiene la próxima elección en donde podemos hablar, podemos volver a hablar los ciudadanos desde las urnas.
Si estás con el descanso, ojalá sea un buen descanso este fin de semana. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación. Me da mucho gusto que participes con tus comentarios, que compartas la transmisión y que sigamos fortaleciendo esta comunidad que es tuya, que es mía, que es de todos los que la transitamos en estos días. Cuídate mucho, que Dios los bendiga. Gracias por su atención.